Sabes que odio estas tonterías de abracadabras, Faustus. ¿Quieres decirme de una vez qué diablos te parece tan importante? Madre durmiente, heraldo sagrado, despierta y reclama lo que es tuyo. Tú que te alzas en la noche con la luna, tú que preparas el camino del sol de medianoche. Posa tu mirada despiadada en nosotros y álzate. Muy bonito, Doc. La próxima vez llama a Zemo. ¿Sabes qué? Mejor te disparo y nos quitamos de líos. Sentirlo, Rox. Vienen problemas. Pronto se te unirán más inocentes. Vuelve a tu castillo mágico. Aquí no eres bienvenido. Es un santuario. Y bienvenido o no, el destino ha determinado que es aquí donde debe estar el hechicero supremo. Dile al destino que no. ¿Este es el guardián secreto por el que me has arrastrado hasta aquí? ¿Y este bocazas? El señor Stark es insolente, pero es de absoluta confianza. Espera, ¿de verdad no sabes quién soy? El tejido de la magia está cambiando, Johnny. Se acerca la profecía del sol de medianoche. Tu última cruzada me salió cara. Esta vez pretendo cuidar de los míos. Mira, amigo, no lo entiendes. Las cosas cambian. 2 y 2 ya no son 4. Arriba a veces es abajo y Strange empieza a decir cosas con sentido. ¿Te parezco alguien a quien le importe algo de eso? No, pareces un portero en un bar de mala muerte. Escucha, solo sé que se acerca el infierno y mi amigo dice que puedes ayudar. No viene el infierno. Ahí te equivocas. El infierno está aquí. De nada, Roboman. Iron Man. Está bien. Te entiendo. Después de molestarnos en venir hasta aquí, el viejo se larga con tu valiosa página. Al menos podría habernos dejado unos pases VIP para la feria y, de paso, haberse cargado a unos cuantos monstruos. Johnny Blaze ya ha sacrificado bastantes cosas por este mundo. Sé que con el tiempo entrará en razón. ¿No decías que lo único que no teníamos era tiempo? Vale, vayamos terminando. Creo que tengo arena en mi tejido de nanopolímeros. ¿Quién os diseña la armadura? Porque parece chatarra.
tardaremos mucho. A dormir un rato. ¿Realmente tengo que sacar la artillería pesada para esto? Mientras funcionen... Creo que te has traído a unos amigos. Ese traje será una maravilla tecnológica, pero no está a la altura de las artes místicas. Ah. Entonces, para ti, el más siniestro. Con mucho gusto. Más bien para ti. Parece que nuestra reputación no basta para intimidar a estos hijos de Lilith. Haced el esfuerzo. Me temo que la balanza sigue sin inclinarse a vuestro favor. Ahora que tengo su interés, quizá venga bien una bendición. Algo protector. Yo podría echarte una mano, o un escudo en este caso. En aras de la cooperación aceptaré tu oferta. Solo eso. No hay... No creo que tengas muchas posibilidades, pero cosas más raras. ¡Preparaos! Te lo advierto, tengo la firme intención de hacer que esto sea absolutamente terrible. Te lo agradezco mucho. No me doblegarás con tanta facilidad. Me temo que tendremos que enfrentarnos a algunos días. Bueno, ¿quién quiere cenar? Creo que los hemos cabreado. ¿Tienes un hechizo para eso? Interesante. Un hechizo para cambiar.
las manipulaciones psiónicas de Eros de Titán? Si no puedes hacerlo en los próximos 10 segundos, no me interesa. Has dejado que Lilith te engañe. Eso es algo que podría costarte. Eso no ha sido nada. Mientras piensas menos, quizá deberíamos probar a las carnes una enorme roca. ¡Vamos allá! Estoy guardando energías para cuando las necesite. Parece que aún no pueden rendirse. Todo está bien. Por ahora. Creo que era el único. Menos mal. Que solo salía del restaurante a atender una llamadita. Y aún así soy el que sigue soltero. Vamos a probar. Lo veo bien. Lo haremos de cualquier forma que sepamos. ¿Qué esperabas? Si soy sincero, ese encuentro ha ido mejor de lo que esperaba. Tony, he detectado un pico de energía gamma, Por eso no debes comer comida picante, Bruce. localizado en el West Village y converge en el santuario. Wanda. Las obras de los mayores hechiceros del universo y él las deja bajo los menús de restaurantes a domicilio. Estas polaridades místicas cambiantes están afectando a mis portales. No me digas. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? Pregúntame en un rato. ¿Carol? Bruce y yo queríamos contactarte. Habría venido él, El pero... grandullón verde estaría orgulloso. Realmente debería actualizar mi seguro de hogar. Señorita Maximoff, por favor, las salvaguardas, si es tan amable. Stephen, puedo luchar. Ahora lo tengo controlado. Pues demuéstramelo activando las salvaguardas. Y ahora, en honor a nuestro compañero ausente, todos los demás podéis aplastar. El plan parece bueno. Bien hecho, Carol. Siempre el enfoque directo. Sabes que no me ando con tonterías. Además, hemos captado señales desde aquí. Supongo que eso explica los matones de Hydra y esas luces verdes tan siniestras. Sí, pero no porque no has usado la puerta principal. ¿Y si hablamos del protocolo correcto para aterrizajes heroicos después de eliminar al... Anda, así es como funciona.
Así que queréis pelea, ¿eh? Claro, ¿por qué no? Ese rencor tenía al menos un siglo. Qué lástima. No está mal. Tampoco genial, pero no está mal. Mirad y Eso ha sido diferente. táctica interesante. Siempre que pueda devolverte el golpe. Todavía no quieren rendirse. Espero que estés a punto para luchar. ¿Cómo es que no dejan de aparecer tíos de esos? Son implacables, ¿quién lo diría? En cualquier caso, debemos darle a Wanda el tiempo que necesita para activar las salvaguardas de protección. Es bastante sexy. ¿Ya le habéis tirado los trastos, tarugos? Muestre el camino. Sé que no ha sido una maniobra típica. De cualquier forma, No sabrán ni qué es Avalon. Servimos hasta el final. Adelante, pues. somos tres de los héroes más fuertes del mundo, ¿no? No Aquí pasa. Sí, es obvio que Hydra tiene más nivel. Tengo una idea de cómo podría haberlo hecho y... Espero que hayas aprendido la lección. Por la voluntad de Dios. Posición en peligro. ¿Nos ponemos manos a la obra? No está mal. ¿Cuánto os paga y seguro que no lo suficiente?
sé que no ha sido tu maniobra típica. Algo está bloqueando las salvaguardas. No, algo no. Alguien. ¿Oser? Lilith, madre de los demonios, heraldo del sol de medianoche, con profecía o sin ella, hoy te has excedido. Desafiar al hechicero supremo. ¡Silencio! ¿Qué acaba de pasar? Ahora desaparece. Otra hija de Transia. Me recuerdas a mi muy querido. In virtud de Visconti. Bien hecho, señorita Maximoff. Tus energías únicas la han sorprendido. Estoy bien. ¿Qué te esperabas? La profecía ha comenzado. Lilith sigue ahí fuera y se fortalece a cada segundo con la proximidad del sol de medianoche. Define fortalecerse. Si queremos tener alguna posibilidad de detener a Lilith, solo nos queda una opción. No voy a volver ahí. Debemos hacer frente a nuestros demonios, señorita Maximoff. Pero alguien debe quedarse atrás para mantener las salvaguardas. Nos vemos en el otro lado. hecho a propósito. El tejido de la magia se está deshaciendo. Tenemos mucha suerte de estar aquí. ¿Y exactamente dónde es aquí? Salem, Massachusetts. Bueno, una dimensión burbuja en Salem, Massachusetts. Los suburbios, ya sabes. Bienvenidos a la abadía. El hogar de los... Midnight Sun. ¿Amigos de Lilith? Anda, si es el idiota que sale en la tele. ¿Cuál de ellos? Si me hacéis el favor de atenderme un momento... ¡Basta ya! Me estás pisando las flores. ¿Cuánto tiempo, Sara? Ahora soy la cuidadora. Yo habría preferido evitar este momento, pero... Ahórrame el discurso. Sé que Lilith ha vuelto. Te recuerdo que somos hermanas. Parece que nos hemos vuelto invisibles. ¿Podemos hablar, Stephen? Nadie puede negar que Hunter se ganó su descanso en la primera batalla contra Lilith. Solo espero que acepte el reto de nuevo. Los magos siempre hacéis que todo suene muy noble. Crié a la única descendencia de mi hermana como arma contra ella. Y salvaste el mundo en ese proceso. Pretendes que profane su tumba y luego le pida que lo vuelva a hacer.
Yo no escribí la profecía, Sara. Además, yo no soy un ladrón de tumbas. Solo estamos reuniendo su esencia etérea con su forma corpórea. Dicho lo cual, me ayudaría mucho tener una imagen mental del proceso. Y detallada. El robo de identidad espiritual no es una verdad. He visto hechizos de resurrección mucho peores. Sobre mí, por ejemplo. Venga, Tom. Es totalmente seguro. Si esa cosa se despierta y os muerde, yo no quiero saber nada. Se acabaron las visitas. No puedes venir aquí para siempre. No necesito ir a ningún sitio. Acabo de ver a Stark buscando tras la mesa espejo. Avísame en cuanto despierte. Y Blake, sé bueno. Siempre lo soy. Hace frío, pero el aire me quema con cada respiración. ¿Tanto tiempo ha pasado? Conozco este lugar. En mis sueños siempre está vacío. Pero ahora siento que no estoy solo. Hunter, reconozco que sabes entrar en escena. Pues ya somos dos. Deberías haber atacado cuando tuviste la oportunidad, vampiro. No vivirás para lamentar tu error. Genial. Y Cuidadora me dijo que me portara bien. Relájate. Yo soy tu amigo, aunque no lo sepas. Sí. Te vi con Sara antes. Pero no sé qué podría querer ella con un vampiro. Me llamo Blade. Y no soy un vampiro corriente. Sé que has estado fuera de circulación, pero pensé que lo notarías. Porque estamos hablando bajo el puñetero sol. ¿Un vampiro? Los caminantes diurnos siempre fueron un mito. Dice el ser medio humano, medio demonio que caza monstruos. Pareces ser todo un experto en mi historia, vampiro. Cuidadora me ha contado unas cuantas anécdotas. Hunter, la leyenda. Criatura de Lilith, miembro de la estirpe. Algunos te llaman Ángel.
otros demonio. Probablemente seas un poco de ambos. Lideraste a los caballeros de Bundagor contra los ejércitos de la oscuridad hasta tu caída. ¿Caída? Vaya pifia. Por eso mismo no me suelen encargar que reciba a los nuevos. No me extraña. Ya ves. Aunque me encantaría ver lo rara que puede acabar siendo esta conversación, deberíamos ponernos en marcha. Estoy de acuerdo. La profecía avanza. Puedo sentirla. Ya hemos perdido demasiado tiempo aquí. Vaya, el resto estará encantado contigo. ¿El resto? Sí. Tienes un pequeño club de admiradores, creo. Pero no te aguaré la sorpresa. Espero que estés a la altura del desafío, Adalid. Acaba de despertar. Hunter, no sé si te acordarás de mí, pero nos conocimos antes. Soy... La bruja que me hizo volver de la tumba. Te lo dije. O Nico, en fin, tú eliges. Y esta es... Robbie Reyes. ¡Qué fuerte! Nunca imaginé que estaría junto a ti. Tienes fama, porque Cuidadora nos ha contado historias. Esta es Iliana. Privet. Y creo que ya conoces a Blade. Pues claro. Cuidadora ha reformado los Midnight Suns. ¿Cómo has...? Tu poder. Puedo sentirlo. Siempre lo hago. En fin, te doy la bienvenida. Supongo que querrás... Nunca llegué a irme. Ya. Entonces haremos una visita rápida. La abadía sigue siendo, ya sabes, la abadía. Tiene lo básico. Dormitorios, sala de guerra, biblioteca, alguna zona de descanso y... lo que quiera que sea esa forma. La verdad, para ser un castillo de anciano levantado en la tierra maldita de Olsala, es acogedor. Pide que añadamos mejoras. Gracias a Robbie contamos con wifi. Y una cosa más. Tenemos algunos invitados nuevos. Si te parecemos divertidos, verás cuando los conozcas. Y hablando del tema. Bruce, en cuanto pases 10 minutos solo en este sitio, ya verás. Debo irme. Empieza el espectáculo. Mucho menos para esa clase de régimen de entrenamiento. Tendrás que confiar en la experiencia pasada de Hunter. Te la estás jugando mucho con tu profecía. Hablas como si la situación me entusiasmase. Si esto te preocupa, razón de más para tener cuidado ahí fuera. Para ti es fácil decir. Esto no tiene nada de fácil, Blade. Seguro que ya conocen a... A pesar de las profecías, siento alegría al ver esa cara. Estás como si fuera ayer. Y tú estás... vieja. ¿Cuánto tiempo he pasado en la cripta, Sarah? Apenas unos pocos siglos. Te echamos de menos. ¿Siglos dices? ¿Y qué fue de Lilith? Tú la hiciste caer. Hasta ahora. Sí, bueno, hablando de Lilith... ¿Tony? ¿Qué? Está hablando literalmente de Lilith. Tony. Así me llamo. Tony. Y esta es Carol, y es el Doctor Rarito, y venimos...
a ayudar. ¿Exactamente ayudar a qué? Yo qué sé, pues por ejemplo, a tirar un objeto mágico al volcán, a acabar con la loca de los dragones. Ya nos lo dirás tú. Al fin y al cabo, ese es el objetivo que tienes en la vida. ¿Puedes recordar algo de ese último encuentro? Cuéntame. Recuerdo una voz. El resto es confuso. ¿Una voz? ¿Es todo? ¿Una voz? ¿Solo contamos con eso? Es el resultado de tu largo sueño en la cripta. Es un inconveniente sin duda menor. Todo lo que se precisa para recuperar esos recuerdos está en mi santuario. Simplemente alertaré a Wanda de que prepare los rituales necesarios. ¿Qué? ¿Salta el buzón de voz? Menudo hechicero supremo. Debe de haber interferencias místicas provocadas por esa dimensión burbuja tuya. Tal vez Agatha pueda ayudar. Dejadme a mí. Alato. Vaya, ¿qué tipo de red estás usando? El ojo que todo lo ve de Ereshkigal, la que juzga. Vinculado a un cristal mágico de almas babilónico. Lo llamamos mesa espejo. ¡Wanda! ¡Una fuerza oscura! ¡Va a atravesar las salvaguardas! ¡Stephen! ¿Dónde estás? Eso es imposible. Nada en el mundo puede afectar a esas salvaguardas. Wanda tiene problemas. Wanda es el problema. Iré yo. Desde luego vais a necesitar mi ayuda. Pues démonos prisa, Doctor Rarito. Nuestra caza comienza ya. Vaya día, ¿eh? Con todo lo que está ocurriendo, no podemos permitir... Me alegro de que te estés aclimatando. ¿Todo listo? La profecía del sol de medianoche no descansa, así que nosotros tampoco. Lilith tiene el Darkhold. Si ya consiguió entrar en el Sancta Sanctorum por la fuerza una vez, sospecho que podría volver a hacerlo. Eres el hechicero supremo. ¿No puedes predecir sus movimientos? En circunstancias normales, sí. Pero como tu madre irrumpió en el santuario, mi percepción de lo acaecedero se ha vuelto difusa. ¿No puedes hablar normal? Ah, del futuro. Mi percepción del futuro. Por primera vez desde que soy hechicero supremo, no puedo prever cómo se desarrollarán los acontecimientos y con mi pupila en peligro el tiempo apremia. Entiendo que tengas prisa. Tu pupila está en grave peligro, ¿no? Wanda no es una simple aprendiz. Es la bruja escarlata, una de las practicantes de magia más fuertes que he visto jamás. Pero no ha sido capaz de canalizar tanto poder ella sola desde... Da igual, las crisis de una en una. No dudo de la habilidad de Wanda, pero sin mis dotes adivinatorias no puedo reforzar las salvaguardas en caso de que lo necesite. Aún así, las salvaguardas están entretejidas con la propia esencia del santuario. Deberían aguantar. En cualquier caso, el tiempo lo revelará todo. Sugiero que lo aprovechemos mientras aún funcione. Debemos apresurarnos. Por más que quiera conocer el relato de tus hazañas de primera mano, me temo que el tiempo apremia. Justo a tiempo. No solo es una cuestión de tiempo, señor Brooks. El tiempo, el espacio y la realidad son los bloques que conforman la magia. Y deben ser constantes para que mis portales funcionen bien. Aunque como bien sabemos, ahora no es el caso. Lo hemos oído. Unas cuantas veces. Porque si no, yo aún estaría cazando en sueños damas del terror.
Sin duda. Y aunque puedo apreciar la belleza de estas magníficas vistas, no sé cómo nos harán volver al santuario. Magic es la respuesta. No, como acabo de decir, la magia es el problema. Lo es vuestra magia, no la nuestra. El suelo que estáis pisando existe en 2 mundos. Es un punto de anclaje místico al dominio de Iliana que le permite... Bueno, dejaré que os lo muestre ella. ¿Alguna pregunta más? No puedo evitar sentirme un tanto... Estáis en el limbo. Nexo de las realidades, tanto reales como de otro tipo. Un mundo caótico y secreto, más allá de la influencia de Lilith. Por ahora. ¿Estás segura de eso? Porque estoy sintiendo todo tipo de... ¿Energía oscura? ¿La sensación de que te observan? ¿Cierto rollo infernal? Sí. ¿Todos esos potenciales convergiendo a la vez? Es toda una hazaña, señorita Rasputin. Para alguien tan joven, claro. Si te parece una locura, espera a ver Manhattan. Desde aquí, Magic puede abrir portales a cualquier rincón de nuestro planeta y de más allá. No nos conviene arriesgarnos a penetrar las salvaguardas que protegen el santuario, doctor. Así que apareceremos a pocas manzanas de distancia. No será peor que la última vez. Que estás en medio. ¡Ey! Solo he comido un sándwich. ¿Es el rey de Dios? Sí, ha cambiado. Turistas. Al menos las salvaguardas siguen en su sitio. Por ahora. Sugiero darnos prisa. Sección Alfa en posición. Nadie pasará. Bienvenidos a Nueva York. No sé si llamar a esto buenas noticias, pero veo escasos efectivos de Hydra entre vosotros y el santuario. Me temo que las apariencias engañan. Es imposible que estos soldados rasos hayan podido interrumpir las salvaguardas de protección. Escoria de Hydra.
¡Observa! No pueden igualar tu fuerza. Le daré buen uso a esto. Rastreando movimiento. ¡Allá vamos! ¡Hay Hydra! Sin retroceder. Has tenido suerte. No me amedrentaréis tan fácilmente. Sección beta llegando a la posición. El pico de energía gamma que detectamos en la zona se está intensificando. Algo me dice que no puede ser bueno. Gamma o no, siento que mi madre está detrás de todo esto. Me sorprende un poco que todos sigan teniendo la cabeza. ¡Ya los tengo! Una táctica interesante. ¡Qué guapo soy! ¡Y qué bien me siento! ¡Por madre! ¡Seguidme! Tendrás que hacerlo mejor. Wanda intenta conectar conmigo. Siento su lucha. Necesito concentrarme y... No voy a volver a hacer eso. Mirad y aprended, amigos míos. Eso nunca lo había visto. Deja que te muestre. Me alegro de tener tu magia en nuestro bando, doctor. Seguid. ¡Hail Hydra! Cumplamos las órdenes. Lo tenemos controlado. Se acabó. Me parece que echan de menos a su mamá.
Débil, hasta para ira. Eras demasiado débil para esta batalla. Por errados que estén, recuerda que en Hydra son humanos, Hunter, no Lilith. ¿Me decías? La sangre vital de Madre corre por nuestras venas. Madre es eterna. Hydra es eterna. ¿Quieres apostar? ¡Wanda! No puedo permitir que las salvaguardas fallen. Oh, Dios. A la asociación de vecinos no le va a gustar nada esto. No. Yo me ocuparé. ¡No! Tenemos tu magia hecha de cerilito. Hemos respondido a la llamada de Madre. Somos implacables con quien se opone a ella. Y tú eres comida. Vaya, las cosas se han puesto feas en un momento. Quiero saber siquiera lo que es esa bestia. Se hace llamar Venom. Hasta ahora era una triste imitación de un joven héroe amigo mío. Le daremos de comer tu lengua a la araña, mago. Después la marinaremos en sus tripas y nos la comeremos junto a su bazo. Estamos libres. Esto no va a acabar bien para ti. El dolor nos enfurece. Por la voluntad de Los monoformas sois débiles. Dioses, ¿pero qué
clase de criatura eres? Esta casa ahora le pertenece a Madre, igual que vosotros nos pertenecéis. Empezaremos vuestras sabrosas entrañas y seguiremos con vuestros cerebros. Toda la progenie de Madre. Afortunadamente, no. Esta nos la vas a pagar. No le quitéis ojo. Ya me siento más fuerte. Contempla el don de la luz. Tanque. Estás a nuestro alcance. Se acabó la espera. Creo que he tragado un poco. Ese desgraciado me ha cubierto de pringue. Sección Beta llegando a la posición. Puede que todavía no estemos preparados para este bicho. Tal vez sea mejor retirarse hasta que sepamos a qué nos enfrentamos. Sí. Rendíos. Sed devorados. Su estómago con vuestro miedo. Llenaré tu estómago con mi espada, demonio. Tienes suerte de seguir respirando. Tu madre te ha abandonado. Pero qué frágil eres. Es como que te arrolle el metro de Nueva York o El dolor solo nos da más hambre. Madre nos bendijo con poder. Madre nos bendijo con fuerza. Protegeremos a Madre y ella nos recompensará con vuestra carne. Y pensar que Lilith era vegetariana. Vas a sufrir por eso. allá voy. No vale contraatacar. ¡Vuelve aquí! ¡Prepárate!
te golpease un señor infernal, pero más peligroso. He divisado refuerzos enemigos. No deberías haber venido aquí, Hunter. Tus amigos no pueden ayudarte. Puede que tu alma pertenezca a Madre, pero tu cerebro... ¡Ah! ¡Eso duele! Tu adalid ha fracasado. No escaparás de mí, demonio. ¡Espera! Aún no sabemos a qué nos enfrentamos. Presa fácil. ¡Grandullón! Pasaba por aquí para echar una mano y me pareció que necesitabas ayuda, Doc. Pero, ¿de qué te ha pasado? Estás bastante desmejorado. Lo de la lengua ya daba asco, pero... Vaya, te veo un pelín sensible hoy. Te arrancaremos la cara y devoraremos la médula de tus huesos. A mí también me encanta verte, amigo. Bueno, yo he pensado que a tus amigos les iría bien descansar. ¿Qué tal si me llevo a Eddie a dar un paseíto? Tranquilo, Doc. Es solo su modo de mostrarte su aprecio.
Os doy mi enhorabuena. Mundo nuevo o no, algunas cosas no han cambiado. Su mirada. ¿Qué mirada? Lanzarte sin pensarlo a las fauces del enemigo, arriesgando valerosamente tu vida y la de tus compañeros para jugar a ser héroes. Vuelve a ser como lo del dragón de fuego. Draco de fuego. Mi memoria puede fallarme, pero recuerdo que maté al desgraciado. Y solo a costa de una aldea. ¡Ah, claro! Ahora lo veo. Su mirada. No seas tan dura. Tampoco era fácil. Nunca lo es. Por eso os envié a ayudar. Si Spider-Man no hubiera venido hoy, habríamos perdido mucho más que... ¿El santuario? O Wanda. Dice que yo podría haber muerto. De nuevo, acabando así su eterna cruzada contra mi madre. Ya has tenido suficiente. Por ahora, es bastante que hayáis regresado de una pieza. Más o menos. Ya hablaremos luego. Que descanses. Por si te sirve de algo, creo que lo has hecho bien. Aguantaste bastante en suspensión, teniendo en cuenta que llevas unos 30 kilos de cota de malla. En la escala Stark de actos heroicos pero imprudentes, te doy un 6 sobre 10. No te preocupes, con un poco de ayuda ya llegarás. Dudo que tú lo hubieses hecho mejor. De lo contrario, no habríais tenido que resucitarme. Bueno, no te pongas en plan zombie demoníaco rabioso conmigo. Solo era una crítica constructiva. Has hecho una labor encomiable, teniendo en cuenta que acabas de renacer. No he podido evitar oír que la tita cuidadora te ha dicho que descanses un poco. Me parece una buena idea. Te acompañaré por el camino. Nuestras habitaciones están en la misma dirección y eso. Además, nadie debería verse obligado a recorrer este sitio sin compañía. Así que, esta es tu habitación, ¿eh? No está mal. Es funcional. Buena construcción, casi acogedora. Me encantan los muebles antiguos. Parecen de la primera colección de Mephisto. Te hablaré sin rodeos, Hunter. Hay otro motivo por el que he querido acompañarte hasta aquí, además del pavor que me da este sitio. Pasé por aquí antes, cuando no estabas. Quería sorprenderte con un pequeño regalo de bienvenida. Te iba a escribir una nota bonita, pero estoy bastante seguro de que lo que hay en tu tintero no es tinta roja. Pero si yo no tengo tintero. Pues mejor aún. Tranquilo, Tony. Era una broma. Es una tinta derivada de la Licoris radiata, la flor del infierno. Por supuesto. Era obvio. Con una pizca de sangre de hombre anfibio para potenciarla. ¡Qué gracia! Mejor vamos a dejarlo ahí. En fin, supongo que será mejor que me marche antes de que alguno de esos monstruos que sin duda se esconden bajo tu cama decida salir, arrancarme la cara y devorar mi alma. Te dejo a lo tuyo. Que tengas sueños agradables y placenteros, Tony. Lo mismo digo. Ah, y si oyes a alguien chillando dentro de un momento, no hagas caso. Soy yo volviendo a mi habitación. Hola, soy Tony Stark. Pero si estás... Cuando no estoy salvando el mundo,
Resuelvo sus problemas con mis invenciones tecnológicas, como la que tienes en la mano. Lo he bautizado Spark. Es un dispositivo seguro de comunicación e información solo para superhéroes. Tiene lo de siempre, mensajes privados, fotos y hasta llamadas, a saber por qué. Pero también permite acceder a Superlink, una red social privada y exclusiva para tus camaradas salvamundos con capa. Tal vez te preguntes, Tony, ¿no pretenderás reciclar un producto fallido de la división de telecos de tu empresa? En ese caso, te revocaré el acceso y les diré a los demás lo impresentable que eres. Es la regla Wonderman. Aquí dentro nunca hubo sitio para meter mi armadura. Mi antiguo diario. Quizás sea el momento de volver a escribir. Qué felices éramos en aquella época. ¡Están por todas partes! ¡Debemos retroceder! ¿A dónde? ¡El libro! ¿Está leyendo el libro? Avancemos. ¡No! ¡No os mováis! ¡Puedo pararla! ¡Solo yo puedo! ¡Charlie! Ya, te he echado de menos. Deja que disfrute el momento. Lleva visitando tu puerta cada mañana los últimos 300 años. Oh, habrá sido muy duro para ella. No solo para ella. Supongo que por eso fui un poco brusca antes. Un poco. Ya hiciste el sacrificio máximo. Quizá no tenga prisa por verte hacerlo de nuevo. No elegimos nuestro destino. Pero podemos elegir agacharnos. La primera lección que me enseñaste. Y aún la más importante. Sobre todo ahora con tantos ojos encima. Lo he notado. Para esa gente eres un ser mítico y legendario. Alguien heroico de antaño. Y tienen razón sobre tu heroísmo. Pero también conozco la batalla que se libra en tu alma. Tu heroísmo no es suficiente. Debes decidir la senda heroica que seguirás. Habrá oportunidades de sobra en los días venideros. Ahora, vayamos a la forja. Nuestros invitados quieren mostrarte algo. Era mucho más fácil solo tú y yo decapitando a la Legión Oscura mientras vagábamos por el bosque. No te olvides de Agatha. Nunca podría. Charlie estuvo inquieta toda la noche. Debería haberme dado cuenta de que pasaba algo. Luego seguimos hablando. Ahora Stark ha solicitado tu presencia en la forja. Creo que tiene otro regalo para ti.
Buena chica, Charlie. Saludos. Antes de que me diera cuenta, el santuario estaba en el aire y cubierto de monstruos. ¿Ahora? ¿Podrías decirle a tu colega que suba la temperatura a unos cientos de grados? Podría. Pero es posible que el hechizo de contención que evita que incinere estas instalaciones no aguantara. Así estamos bien. Y justo a tiempo. La forja claramente ha cambiado. Eso es. Cuidadora nos contó que todo pasó tras tu siesta, que es un castillo siniestro sin una fragua alimentada por demonios babilónicos. Un demonio de fuego sumerio. Se llama Babs. Eso lo aclara todo. Bueno, una vez dejado atrás el terror esotérico de la situación, he visto que esta cosa tiene su utilidad. Enlaces moleculares, ruptura de sueros gamma malignos, complementos de moda... Sí, hablando de eso. Ah, claro. Está lista. Tu armadura parecía casi no protegerte contra esa criatura, Venom. Lo noté. Le vendrá bien una mejora. Bien forjada, bien templada. Cuidadora no me dijo que erais tan buenos con el trabajo manual. Sí, soy Iron Manual. Quizás deberías probártela. Sigo pensando en ponerle capa. Tiene estilo, es casi indestructible e incluso acertamos con la talla a la primera. Nada mal para ser nuestra primera colaboración. Odio admitirlo, pero esta forja deja a cualquiera de mis reactores a la altura del betún. ¿Quién iba a pensar que el poder de un demonio místico podría tener tal eficiencia energética y sin emisiones de carbono? Desde luego nos ha permitido hacer el traje mucho más rápido de lo que esperaba. Hablando de eso, ¿cuál es el veredicto? Está bien tener a un armero disponible. Cuando quieras. He intentado que esta versión no sea tan apetecible para ese simbionte. Estuve a esto de hacerlo con sabor a menta. Pero las herramientas solo son una parte de la ecuación. También hay que saber usarlas. ¿Han pasado, qué, 300 años antes de que te despertáramos de tu descanso eterno? Apuesto a que tienes preguntas, así que pregunta, Hunter. Supongo que esta nueva versión es un portento de la tecnología. Compuestos de carbono resistentes al impacto, una mezcla de aleaciones pendiente de patente y un par de toques del Doctor Rarito. Ah, y lleva comunicador incorporado. Así podremos hablar sin tener que enviar un cuervo. Entonces, ¿es una maravilla? Ligero, casi indestructible y será fácil implementar mejoras en el futuro. Para serte sincero, no usaría el traje viejo ni para encerar el coche del mandarín. ¿Has visto alguna cosa rara por aquí? ¿Aparte de mi compañero de habitación? ¡Qué buena! Pero ahora en serio, este sitio está embrujado. Los espejos te devuelven la mirada, mi habitación se ordena sola y lo peor de todo son los gatos mágicos. ¿Era más esquiva de lo que suelen ser los gatos? Pues sí,
Por un segundo pensé que me estaba volviendo loco, pero claramente sigo teniendo todos los tornillos. Apareció de repente a mi lado en el patio, pequeño, negro, peludo. Una monada, pero viendo este lugar, seguro que es algún monstruo que cambia de forma. ¿Toda esta magia es una amenaza para tu tecnología? A la gente le sorprende escuchar esto, pero me gusta que las cosas tengan reglas. Desintegración radioactiva, campos magnéticos, oscilaciones gamma... Todo eso tiene mucho más sentido que un ojo de tritón, alas de murciélago y un rayo de sol. O al menos lo tenía antes de que todo cambiara. Pero parece que el doctor y tú trabajáis bien juntos, ¿no? Tampoco hace falta ponerle nombre. A veces se le da bien encontrar sentido a todo este caos, cuando no está hablando con su capa. ¿Qué tipo de cosas estás haciendo aquí? Sí, llevas fuera mucho tiempo. Básicamente, dentro de esa caja mágica tenemos un demonio gigante que nos proporciona energía ilimitada para cualquier cosa que necesitemos. Parece una locura, pero a veces lo más fácil es dejarse llevar. Vale. ¿Por qué no creamos una forma mágica de atravesar el escudo del simbionte? ¿Desde cuándo las cosas funcionan así? No podemos frotar una lámpara mágica y ya. Primero tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo y juntar los componentes adecuados. Si no, ya le habría montado una personalidad nueva a Strange. Estoy seguro de que tu historia también es interesante. No creas, soy el típico chico estadounidense. Mi padre fue uno de los fundadores de la industria militar y mi madre pertenecía a la alta sociedad. La tragedia sobrevino cuando los perdí en un accidente de coche, que resultó ser un ataque de una corporación rival. Pasé la preadolescencia en el MIT intentando aclararme las ideas. Estaba listo para seguir los pasos de mi padre y lucrarme con la guerra. Pero un día, por fin me sonrió la suerte, en forma de metralla perdida que decidió alojarse justo encima de mi corazón. Así que hice lo que haría cualquiera en esa situación. Construí un supertraje y comencé a combatir el crimen. Parece que te has adaptado bien a pesar de todo. Exacto, lo que significa que tú también puedes. Creo que estos escenarios apocalípticos te ahorrarán años de terapia. Gracias por ponerme al día. Cuando quieras. Hablando de eso, ¿recuerdas el pegote gamma de ese soldado de Hydra dopado que trajiste? Bueno, le he echado un vistazo y explica mucho. Si tienes un minuto, ve ahí, a donde está el yunque, y te explicaré todo al respecto. Te prometo que no perderás el tiempo. Hunter, colega, ¿qué me cuentas? Dudo que la termodinámica gamma avanzada haya importado en la vieja Academia de Cazademonios, así que te contaré la versión resumida. Te lo agradezco. Lo más parecido que he visto a esta sustancia es lo que circula por las venas de Bruce, una mezcla de acelerante gamma y un elemento desconocido. Por ahora se llamará bucle dada su estructura atómica única. Adoro los acrónimos. Esta cosa es más volátil que Nick Furia un lunes por la mañana, pero no parece que le importe a Hydra. La usan para hacerse más fuertes. Exacto. Unas pocas gotas bastan para transformar una lagartija en Fin Fang Foom. Por suerte, gracias a la ayuda del Dr. Rarito y de nuestro horno embrujado, les daremos de su medicina. ¿No insinuarás que nos inyectemos esta cosa? No, nada de eso. Yo pensaba usarla para mejorar nuestro equipamiento y quizá en mi línea de bebidas energéticas. Me gusta hacia dónde va esto. Dame un pelín de tiempo y apañaré algún juguetito divertido.
Para variar, Hydra probará de su medicina chutada con gamma. ¿Me traes más bucles? Nunca me canso de esto. ¿Qué tal me ha quedado? La gran forja del misterio nunca cierra. Hunter, cuando tengas un momento, reúnete conmigo en el patio. Te presento el patio. Así lo llamamos ahora, al menos. Cuidadora me ha encargado entrenarte. Lástima que no me hiciera caso ayer. Ahora que sabemos a qué nos enfrentamos, creo que a todos nos iría bien practicar. ¿Alguna pregunta? Las tengo, pero son sobre ti. ¿Justo cuando toca entrenar? Sara nos habló mucho de ti, pero nunca dijo que te gustara holgazanear. Aprendo más rápido si entiendo a la persona que me entrena. Eso es respetable. Adelante. ¿Puedo preguntarte sobre ti? Supongo. ¿De verdad te llamas Blade? ¿De verdad te llamas Hunter? Sí. Oh, vaya. ¿En serio? O sea, ¿tu madre, antes de convertirse en la madre de los demonios, vio tu carita de bebé y decidió llamarte Hunter? Así es como yo lo entiendo. Hay gente para todo. Entonces, ¿te llamas Blade? No. ¿Y cómo? Es privado. ¿Te da vergüenza? No, Hunter. Pero solo lo saben mis amigos. ¿No me consideras tu amigo? Todavía no. No es algo personal. ¿Cómo te convertiste en vampiro? Lo dices como si hubiera sido una elección. Nací así. ¿Cómo es posible eso? Un vampiro mordió a mi madre. El problema es que yo estaba en su vientre. Tuve suerte de nacer. No sé si siempre funciona así, pero eso fue lo que me pasó a mí. ¿Cuánto tiempo llevas en este mundo? He perdido la cuenta, pero podemos decir que rondo los 20 y tantos. Tengo muchas lagunas. El siglo pasado lo tengo bastante borroso. Recuerdo alguna que otra cosa, pero es como salir a por aire justo antes de que te metan debajo del agua otra vez. ¿Qué ocurrió? Maté a muchos vampiros. No es que hubiera perdido la cabeza, pero cogí ritmo y ya nunca paré. No tenía ninguna razón para hacerlo. Hasta que conocí a Cuidadora. ¿Y después? Me dio un motivo para parar. ¿Qué te trajo a la abadía? Cuidadora. Hace unos 10 años me devolvió al mundo real. Me dio un lugar en el que quedarme hasta que recuperé la compostura. ¿Te dijo por qué? Dijo que creía que yo sería capaz de matar a más vampiros si dejaba de actuar por puro instinto. Pero sé que fue por más que eso. Me ofreció un refugio aquí en la abadía, algo que nunca había conocido. Cuando salí, ya me debía de haber leído la mitad de los libros de la biblioteca. Así que cuando contactó conmigo para formar parte de este extraño y pequeño club, no pude negarme. Háblame sobre los Midnight Suns. De acuerdo. ¿Por qué te uniste? Cazar vampiros es un oficio solitario. No había encontrado al equipo adecuado. ¿Y ya está? No, pero eso es todo lo que diré por el momento. ¿Quieres saber más? Cúrratelo. Si confío en ti, te contaré más cosas.
¿Qué puedes contar de los demás? Nada. Pregúntales tú si quieres. No te pido que traiciones la confianza de nadie. Vale. ¿De quién? Háblame de Nico. Es la más joven, pero se comporta como si estuviera al mando. ¿Por qué dejáis que lo haga? Casi siempre tiene razón, y no nos deja desviarnos del objetivo. Pensaba que no íbamos a congeniar, pero los Midnight Suns no existirían sin ella. ¿Por qué dices eso? Tiene un corazón enorme, y por eso le dejamos. ¿Quién más? ¿Qué hay de Robbie? Él es lo que ves. Bueno, más o menos. Es un libro abierto, fácil de tratar. A veces puede parecer un poco atontado, pero tampoco pienses cosas que no son. Hace amigos muy rápido, de esos que son para siempre. Así que no lo decepciones, o te lo recordaré toda la vida. ¿Quién más? ¿Qué sabes acerca de Magic? Es muy reservada. ¿Eso es todo? Valora la privacidad. Hasta que se abra a ti, es todo lo que necesitas saber. ¿Y cuándo empieza a abrirse? Perdón. Va a su propio ritmo. Respétalo, y ocurrirá antes de lo que crees. ¿Quién más? Dime qué opinión tienes de Sara. Bueno, tolero a pocas personas, y hay todavía menos que me gusten. Respeto a Sara. Ve el panorama general y nosotros formamos parte de él. La seguiría hasta el infierno si fuera necesario. Y por lo que tengo entendido, podría pasar. Me sorprende que inspire tanto respeto. Me sorprende que te sorprenda. Tú la conoces mejor que ninguno de nosotros. Sí. ¿Alguien más? Nadie más. Claro. ¿Y qué opinas del equipo en su conjunto? Creo que somos los únicos que sabemos el peligro que Lilith representa para el mundo. Y creo que estamos muy verdes, pero saldremos adelante si entrenamos duro. Hablando de entrenar, ¿vamos al lío o vamos a seguir perdiendo horas de luz? Listo para entrenar. Por fin. Sin dolor no hay gloria. ¡Chao!